Gracias por la visita, bienvenido y bueno, creo que es pertinente empezar a darle el lugar que se merece la disciplina del levantamiento de pesas, en donde eres un especialista y has formado a varios otros especialistas. Muchas gracias la invitación, y sí, es increíble cómo un cambio en el proceso, un cambio en la estructura de levantamiento de pesas, que la hizo Pichincha en los años 1992, cuando por la apertura de la Unión Soviética, por la perestroika, llega a nuestro país Alexei Ignatov, el entrenador que ahora está dirigiendo a Neisy, y que fue el entrenador que hizo la carrera de Boris Burov, Walter Llerena y en mi caso José Llerena. ¿Y en tu caso? Y entonces se cambió una estructura, se cambió una visión, se cambió una escuela, se cambió todo lo que conlleva al alto rendimiento. Él llega a inaugurar entonces el levantamiento de pesas en el país, sí, o a reinaugurarlo. A revolucionar el levantamiento de pesas. O sea, si hablamos históricamente del levantamiento de pesas, hay una época post-Alexei y antes de Alexei Ignatov. Entonces Alexis vino con ideas soviéticas, con sistemas de entrenamiento y una escuela, la mejor escuela de levantamiento de pesas del mundo. La soviética, ¿no? La soviética, obviamente. Y llegó con nuevas ideas, con nuevas formas, y hizo un trabajo maravilloso en cuanto a la formación mental de los deportistas de pesas en nuestro país. Fue el que le dio ese plus, porque el material humano existía. Habían grandes deportistas de pesas desde la época de los años 40. Ah, fíjate, es así mucho que, antes todavía. Mucho antes. Mi padre fue un gran deportista, y mi padre como entrenador sacó grandes deportistas que fueron campeones suramericanos, lograron algunas medallas a nivel bolivariano, pero faltaba ese plus que te da conocimiento, el conocimiento, claro, del alto rendimiento y de haber dirigido deportistas de élite mundial. Tal es el caso que Alexis, antes de venir al Ecuador y venir a vivir en nuestro país, él fue el entrenador de Boris Burov, y Boris Burov fue campeón del mundo juvenil por la Unión Soviética. Y luego se naturalizó. Se naturalizó con el gobierno de Sixto Durán Ballén. Entonces, en Mar del Plata, 1995, mi hermano Walter y yo somos los primeros deportistas ecuatorianos de la historia del levantamiento de pesas en lograr medallas, y logramos bronce. Walter fue la primera medalla que se ganó en la división de 77 kilogramos, y compitiendo, no es que fue una medalla que podían haber dicho, y bueno, en la época se pensaba que era un chiripazo, ¿no? Pero ellos no entendían. Porque no había nada antes. No había nada antes, no habían referentes. Así es. Pero las marcas técnicas con las que se ganaron esas medallas eran altísimas. Para que tengas una referencia, el récord nacional hasta el año 1992-93 de la categoría súper pesada en nuestro país, a duras penas era 160 kilogramos. Walter y yo en Mar del Plata, en la categoría de 77, que es 4 o 5 categorías por debajo de la súper pesada, y logramos 175 kilos de envión. O sea, muy por encima del máximo deportista de toda la historia de nuestro país, que había levantado 160. 15 kilos más. 15 kilos más de los súper pesados. Deportistas que pesan 140, 150 kilos. Nosotros pesamos apenas 77 kilos. Entonces, el tema era más técnico, era más de marcas. Entonces, después de Mar del Plata 95, automáticamente en los Juegos Winnipeg. No. Los bolivarianos los bolivarianos de Arequipa, que fueron 97 si mi mente no me falla, ya mi marca técnica estaba en 192.5 kilogramos. Impresionante. Y ya éramos obviamente campeones bolivarianos, éramos campeones suramericanos, éramos campeones de campeonatos panamericanos. No había habido, o sea, cada 4 años, 95, 96, bolivarianos de Arequipa, arrasamos en Arequipa. Juegos de Sur de Cuenca, fuimos el deporte estrella del país, logramos cerca de 30 medallas entre oro, plata y bronce. Casi en todas las categorías. Y obviamente como deporte ganamos la mayor cantidad de medallas que todos los deportes sumados. Y empezó la revolución de las pesas, y ya en Winnipeg obviamente tuvimos el primer alegrón de oro con Boris Burov. Lo que te comentaba, que lamentablemente hubo una reforma a la ley de premiación. Si no, nosotros ganábamos 9 medallas entre Boris, Walter y yo. Porque eran más categorías en levantamiento de pesas. No, eran más medallas. Eran más medallas. Igual que los campeonatos del mundo. Tú puedes ser campeón del mundo de arranque, del envión y del total olímpico. Entiendo. El único evento en el que no se premiaba con 3 medallas del levantamiento de pesas eran las Olimpiadas. Que por una cuestión
de tradición solo se daba a la suma, al total olímpico, pero a partir de Winnipeg se tomó la modalidad de premiación de los Juegos Panamericanos igual que la de Winnipeg, y es el único evento que se toma ese tipo de premiación. En el resto todas son 3 medallas con las que se disputan. Como generalmente sucede en los Juegos, ¿no? Cuando hay alguna potencia que empieza a levantar, hay que como que neutralizarla, ¿no? Fue lo que sucedió en este caso con Cuba. Sí, de hecho Cuba antes de los Panamericanos de Winnipeg le ganaba todas las categorías de Estados Unidos, y solo en pesas se llevaba entre 25 a 30 medallas de oro, y eso no les gustaba a los norteamericanos. Claro. Y es de ahí que, de hecho, en los Juegos Panamericanos de Mar del Plata, Cuba se llevó cerca de 24 medallas de oro. Iba a ser la última vez, pero... Y fue la última vez. Iba a ser la última vez. Hay que cambiar el reglamento. Entonces, de hecho, para Winnipeg se cambió el reglamento y de 30 medallas que estaban en disputa las redujeron a 8. Porque eliminaron 2 divisiones y de las 8 que quedaban, que eran 10 divisiones antes y se disputaban 30 medallas de oro, se las dejaron en 8 y se les bajó a 1 y se quedaron 8 medallas. 8 a 30, una gran diferencia. Obviamente, los países que estábamos en vías de desarrollo fuimos los más perjudicados. Un golpe bajo. Claro. Fue un golpe bajo. Pero Estados Unidos igual en Winnipeg tuvo un revés increíble porque los cubanos, solo uno ganó, y que fue un golpe durísimo para el deporte de Estados Unidos porque ganó Hidalberto Aranda, que de hecho le ganó a mi hermano Walter con el récord del mundo. Tu hermano Walter consiguió la plata. Entonces, ganó solo Hidalberto Aranda y el resto de categorías se diversificó en el resto de países del área, ganando Panamá una categoría, ganando Ecuador una categoría, ganando Venezuela 2 categorías, ganando Cuba una categoría. Si no me equivoco y la mente no me falla, Colombia se llevó 3 categorías. Entonces, Estados Unidos logró una de las 8 que quería. O sea, ellos querían que Cuba no se lleve 8. Claro. Y terminaron Cuba llevándose una, Estados Unidos ninguna. Tenían ellos en este tiempo tenían la esperanza de que Mark Henry gane o gane Tim McCree. Yo le gané a Tim McCree y Oscar Chaplin, que era el récordman y campeón del mundo juvenil, perdió con mi hermano y Dalberto Aranda de Cuba. Y esto ni siquiera acomodando las categorías a sus deportistas pudieron. No pudieron. Y fue un revés terrible. Bueno, también el revés fue para Cuba. Cuba, de ser un dominante de levantamiento de pesas regional, terminó ganando solo una de 8. Y eso nos abrió las puertas de los países pequeños, porque el desarrollo altísimo de Colombia, de Ecuador y de Venezuela se dio por la caída de Cuba y la neutralización, hablemos de Estados Unidos, que terminó de ser junto con Cuba los que dominaban el levantamiento olímpico de pesas. Y eso pasó en Winnipeg. Ya después en los juegos subsiguientes, en los de Esta tendencia, pero más o menos se sigue incluso hasta conservando hasta hoy. Sí, hasta hoy. Si tomamos en cuenta que Estados Unidos ha tenido un repunte muy importante en el levantamiento de pesas, esto se debe más porque se lo llevaron al triple medallista olímpico Pyrrhos Dimas, y él es el que dirige, el griego Pyrrhos Dimas, que de hecho no es griego, es albano. Él es el que dirige ahora el deporte de pesas en los Estados Unidos, y ha tenido un repunte muy fuerte, pero sin duda alguna no les alcanza porque el desarrollo de Colombia y de Ecuador en el femenino es brutal. Y en masculino, Colombia también tiene una supremacía muy por encima de Cuba y de los Estados Unidos. Estamos conversando con José Llerena, ¿no? Un deportista de Juegos Panamericanos, un entrenador y actualmente un especialista en lo que es el análisis de esta categoría que juego tras juego, competencia tras competencia, siempre nos está dando medallas, ¿no? Vamos a hablar un poquito de lo que había sido esta... Alexei sigue entrenando a Neisy, ¿no es cierto? Así es. ¿Por qué vino Alexei a Ecuador? ¿Cuál fue esta feliz casualidad? ¿Lo conversaste alguna vez? Oh, por supuesto, yo sé toda la historia. Alexis, antes de conocer Ecuador, antes de conocer nuestro país, antes de casarse con una ecuatoriana, él en sus épocas de juventud, él tenía un sueño, y él me contó, ¿no?, que él decía: yo pienso que debo ser español. Le gustaba la fiesta brava, los toros, le gustaba mucho la cultura española, y de hecho cuando entra en la universidad, en el Instituto de Física, Cultura del Deporte de Moscú, empieza a estudiar español. Él toma como segundo idioma el español, porque decía que algo le decía que tenía que
vivir la cultura española, que le gustaba la España. Tenía ese apego. Ese apego. Entonces llega una delegación ecuatoriana de estudiantes a Moscú a estudiar deportes, y entre ellas Teresa Ceballos, la esposa de Alexis, que era gimnasta, y llegó a estudiar gimnasia. Se conoce, no es que se conoce, Alexis Ignatov, como hablaba muy bien el español, le propone el Instituto de Deportes que si puede él convertirse en attaché de la delegación ecuatoriana. Porque hablaba algo porque ya hablaba bastante bien el español. Ajá. Y él dice, claro, por supuesto. Y obviamente al estar él trabajando con este grupo de latinos que fueron a un intercambio cultural y deportivo. Década de los 80s, ¿no? Sí, se enamora de Teresa Ceballos. Y fue amor a primera vista, a tal punto de que él la conquista y la casa en Rusia. Y no la deja volver porque él no podía salir. Claro. Porque era la época sí, soviética. Sí, por supuesto. Se casan, obviamente tienen sus dos hijos, Ekaterina Ignatova y Anton Ignatov, los dos hijos de Alexei. Y hacen su vida allá. Y seguido de esto viene la perestroika. Años 90, empieza la perestroika, el glasnost, y él decide... Y puede elegir. Y puede salir. Obviamente llega a nuestro país a los fines de los años 80, inicios del 90, y llega acá a Quito, porque Teresita Ceballos es quiteña. Viene a hacer su vida con sus pequeños hijos muy chiquitos, y obviamente lo primero que llegó como enfermo del deporte de las pesas, porque fue un gran deportista para la Unión Soviética, ya era entrenador calificado de alto rendimiento, dice, yo quiero trabajar en las pesas de Ecuador. Y llega al gimnasio de concentración deportiva de Pichincha, hace un convenio y decide trabajar. Dura cerca de 2-3 años y no consigue absolutamente nada. Uno de los mejores entrenadores de la Unión Soviética, sí, casualmente aterriza en Ecuador. Aterriza, ¿no?, en Ecuador por esas cosas de la vida. Entonces él no encuentra el material humano idóneo para trabajar las pesas, se aburre, y como no conseguía un deportista de élite, decide volverse a España, que era su segunda aspiración, estar con su esposa en Ecuador o irse a España. Va a España, no logra nada tampoco, vuelve al Ecuador en los años 91 y justo hubo un campeonato nacional en el que yo participé. Yo competí aquí dentro del país hasta el año 1992 y mi hermano Walter es 6 años menor a mí, él estaba en las categorías inferiores, tenía 14 años. Competimos en este evento. En el nacional. Y Alexis estuvo, yo lo conocí en esta competencia. ¿En dónde fue esto? En Puerto Viejo. En Puerto Viejo. No, miento, fue en Milagro. Ya. Entonces Alexis me conoció y dice, no me dice a mí, había hablado con los dirigentes de la Federación Ecuatoriana y con los dirigentes de Pichincha y les dice, miren, aquí los únicos levantadores de pesas que hay y que existen, que tienen buena escuela, buena técnica y que les veo con predisposición de trabajar son los hermanos Llerena, los quiero en Pichincha. Mi hermano Walter competía por la provincia de Pastaza, yo competía por la provincia de Tungurahua. Yo soy ambateño, ¿sí? Mi hermano Walter también es ambateño, pero mi padre emigró al oriente ecuatoriano a poner una fábrica. Entonces, y se inscribió por Pastaza. Sí, y competía porque mi papá ya vivía en El Puyo y yo estaba viviendo en Ambato porque estaba estudiando la secundaria. Entonces, vienen, hablan con nosotros, yo me desplazo a Quito, vengo a vivir acá en Quito. ¿Recién terminando la secundaria o sin terminando la secundaria, claro, empezando la universidad en la Escuela Politécnica Nacional y empiezo a entrenar con Alexis Ignatov. Pero como apenas entrené, no te miento, si entrené 2-3 meses con Alexis y me puse pero muy por encima de los pesistas y de los deportistas de Pichincha, me botaron de Pichincha. Ah, no digas. Sí, porque no podías cambiarte de provincia. Entonces hubo la polémica de que como un ambateño de Tungurahua viene a entrenar con entrenador de Pichincha en el gimnasio de Pichincha y que nos gana a los pichinchanos. Claro. Entonces, como buen chagra, me votaron y no me dejaron entrenar más. Ante esa situación, a mí ya me gustó. ¿Y tu hermano dónde estaba ya en ese momento? Compitiendo también en categorías inferiores en Pastaza, en la sub-13. Pero ya estaba bajo la lupa de Ignatov. Ya estaba. Entonces, como mi hermano no tenía todavía una ficha en firme federativa, se lo trajeron a mi hermano. Pero yo no podía, entonces, ante la situación, como que una cierta decepción, yo me fui a Venezuela a entrenar y a competir por Venezuela por 2 años. 2 años. Que era la sanción que te imponían si te querías cambiar de provincia. Entonces yo acepté una sanción que se extendió a 3 años. Esos 3 años estuve entrenando en la Universidad Central de Venezuela. Llegué a ser campeón de Venezuela. Campeón nacional de Venezuela. Sí. Obviamente
a nivel, compitiendo por los clubes de la Universidad Central. Yo estaba número 1 en el ranking de Venezuela por encima de José Ziegler, que era el deportista olímpico de Venezuela. Entonces Venezuela me extiende una carta de naturalización para que yo me naturalice y compite por Venezuela, porque era el número 1. Estoy hablando del año 93, ya 92, 93, y me salvó Hugo Chávez. Ya. Hubo el golpe de Estado. Claro. Y al haber un golpe de Estado, se perdieron las garantías constitucionales del país dentro en toque de queda, no firmaron mi carta de naturalización, y mi trámite quedó en eso. Tú ya habías aceptado incluso la naturalización. De hecho, es que está el único futuro que tenías en la PESA era en Venezuela. Exactamente. Claro, no había aquí. No había posibilidades, yo estaba sancionado, no podía competir, tenía que buscar la forma de competir. ¿Qué tendrías? 21 años, poco menos. Sí, de 67, 77, 87, estaba entre los 21 y 22 años. 21, 22 años. Entonces yo decidí ya naturalizarme y tenía grandes propuestas de la Federación Venezolana, me querían dar todo. Un deporte mucho más desarrollado para la época de lo que estaba en Ecuador. Exactamente, ¿no? y las condiciones económicas sumamente altas. Pero con el golpe de Estado que hubo de Chávez y de todos estos problemas políticos, no prosperó la naturalización. Estuve en espera cerca de un año, no me daban naturalización, ya pasé más de 2 años de la sanción. Entonces debo reconocerlo, un gran directivo de Pichincha de esa época, Jaime Ruiz Nicolalde, me llamó y me dijo: José, las puertas de Pichincha están abiertas, tú eres libre, tienes pase libre, te doy todo, ven y te ayudamos en Pichincha. No te habían perdido no me perdieron el rastro, ¿no? La pista, claro. Exactamente, entonces yo estaba en esa incertidumbre, me cambio, no me cambio, me cambio, no me cambio. Espero, claro. Y justo hubo una competencia muy importante en San Fernando de Apure, en Venezuela. Entonces yo tenía una posibilidad para desistir, ¿no?, de mi naturalización venezolana, y era competir por Ecuador. Entonces le dije: consígame un aval, compito por Ecuador en este evento, denme lo que yo necesito para competir por Ecuador, e inmediatamente me cambio a la Federación de Pichincha. Hicieron todo lo posible, me pagaron. Terminaba ya la opción de que seas venezolano. Exactamente, porque ya el reglamento no me permitía pasarme a Venezuela. Entonces competí. ¿Te la jugaste? Me la jugué, gané el evento y inmediatamente ya tenían como que una demostración clara, tangible, de que yo podía venir y tener el apoyo. Es así que regreso directamente al Ecuador en el año 1900, a fines del 94. Al otro año fuimos a los Juegos Panamericanos, y los únicos 2 deportistas ecuatorianos que clasificaron a Juegos Panamericanos de Mar del Plata, mi hermano Walter y yo. No clasificó nadie más. Nadie más, fuimos los únicos 2 y logramos la primera. Y ganaron medalla, además. Sí, la primera medalla de la historia. Que eso ya fue el inicio. Entonces ya vine, me entrené con Alexis. Te reconciliaste con Alexis, nuevamente otro encuentro. Sí, y empezó el trabajo que obviamente dio frutos más o menos cerca de una década. Hablemos de 1995 hasta el 2003, 8 años, en el que ganamos todo, absolutamente todo lo que pudimos. Yo fui desde ese primer año hasta el año de mi retiro campeón suramericano. Gané todos los eventos, campeonatos panamericanos, todos los juegos a los que asistí, exceptuando República Dominicana, que me rompí el brazo y me retiré. Y trajeron a Boris Burov también, que eran los 3, si se quiere. Sí, éramos ¿no? los 3. Eran los 3. Boris también fue, un amigo personal de Alexis. Alumno. Y campeón del mundo siendo alumno de Alexis. Campeón del mundo por la Unión Soviética. Por la Unión Soviética. Terminó la Unión Soviética y también decidió lo trajimos, encontrar una oportunidad en Ecuador. De hecho el tema de Boris Burov es muy importante porque él se convirtió... Él empieza a ganar todo, claro. Y se convirtió en el referente que necesitábamos. O sea, nosotros no teníamos un contacto con alguien de ese nivel. Llega Boris y nosotros le vimos hacer a Boris levantamientos monstruosos para el imaginario del ecuatoriano. Lo que él levantaba era cosas imposibles. Pero no, simplemente nosotros no necesitábamos de eso, y es así que yo ya en el año de 1999 me convierto en el primer latino en una categoría baja en levantar 200 kilos y más, que era una monstruosidad que no se creía se podía hacer en nuestro país. Creo que si el récord estaba en algún momento en 160. Decías. En la categoría super pesada yo lo monté a 200 kilos en 1999 en la categoría de 85 kilogramos. Suena que es monstruoso, pues. Sí, de hecho el mundial de ese año yo fallé en Winnipeg 205 y ese año se ganó el mundial con 205. Estaba yo en el top. Entonces
hicimos cosas muy grandes y se abrió. Y lo más lindo de esto es que a partir de estos años se integra Alexandra Escobar, Claro. Celedina Nieves y Celedina. una cantidad de deportistas. Y es así que en el año 2000 ganamos por primera vez por equipos el campeonato absoluto sudamericano, que para Ecuador era un sueño, porque Venezuela, Colombia, en este tiempo todavía Argentina era muy fuerte, estaba Brasil, estaba Chile, que peleaban por ese campeonato absoluto por equipos. Mucho más desarrollados, ya lo habían ganado en otros momentos. Sí, ellos eran los que tenían la supremacía. Venimos y ganamos con una facilidad, eso fue en Santa Fe en el año 2000, y obviamente ganamos todo, ganamos hombres y mujeres. Ya Alexandra ya estaba intratable, había ganado ya el Mundial del 97 en Tailandia, Celedina ya estaba coqueteando con los primeros lugares a nivel olímpico y mundial, con Marisabel Urrutia, la colombiana, y con las rusas, o sea, una selección, una generación increíble de pesistas, y teníamos un equipo poderoso, desde la división más chiquita, la 56, hasta la super pesada. Ganábamos casi todo, entonces fue increíble, y como te digo, todo ese proceso, lo lindo era que la selección, el 99% de la selección era Pichincha. 56 se habían juntado todos aquí. Franklin y Quinchana de Pichincha. La 60 estaba José Erazo de Pichincha, 67 Coral de Pichincha, 77 Walter Llerena, 85 José Llerena, 94 Samuel Llerena, 105 Boris Burov, más de 105 estaba Jorge Mazón de Pichincha. Y la única categoría que teníamos problemas era la 67.5, que ganaba un muchacho de Vallejo, de Guayas, y que, o sea, ganábamos una, perdíamos una. O sea, pero estaba ahí. ahí. Ya no había tanto ese... No había esa supremacía, Claro. pero se turnaba con el Tampoco es que se Pichinchano. perdía. Y la 52, que era la más pequeña, que también a veces ganaba uno, que era Walter Colombati de los Ríos, que fue deportista olímpico, que la peleaba también con Darwin Armas. O sea, éramos un equipazo. Pero el desarrollo de las pesas femeninas lo empezamos acá, en Pichincha. Las primeras competidoras medallistas suramericanas fue Sandra Rosas de Pichincha, Marieta Contreras de Pichincha. Mismos años, primera mitad de los 90. Exactamente, que fue cuando se inició el levantamiento olímpico femenino, y que Ecuador también empezó a tener una cantidad de deportistas muy buenas. Y la primera así gran deportista, Alexandra Escobar, que es un caso aparte, es un monstruo de las pesas. Sin duda. Y quizás, si no me equivoco, Lo mejor del continente. Y creo que es la única deportista de todas las disciplinas deportivas que ha logrado 5 Juegos Panamericanos consecutivos ser medallista. 3 de oro, 2 de plata. O sea, son 20 años de vigencia en el más alto nivel. Es un monstruo, es increíble Alexandra Escobar, y no ganó oro por esas cosas de la vida. Tenía que haber ganado oro. Y bueno. Pero vuelve a ganar una medalla. De plata, con cerca de 40 años de edad, y perder por 1 kilo nada más la medalla de oro es increíble. Alexandra es increíble, sin duda alguna. No dimensionamos todavía cuál ha sido el aporte para el deporte ecuatoriano de Alexandra, ¿no? Y particularmente por todas las medallas que ella ha ganado, y que no sé cuánto tiempo puedan pasar para volverlas a conquistar. Bueno, lo de Neisy estaba dentro de lo predecible. Ahí no hay sorpresa, ahí no hay ninguna, no sé, ninguna cuestión intempestiva, como sucedió con ustedes en 1995, ¿no? Y de repente, ¿por qué están ganando ustedes medallas? ¿Por qué Ecuador ganando medallas en levantamiento de pesas? Ahora ya estaba prácticamente como la rival a vencer, Neisy. Sí, de hecho era la favorita. Y si tú te das cuenta, muchas de las deportistas evitan competir con Neisy y se van a la categoría superior, porque ya Neisy ya es una deportista consolidada a nivel del mundo, o sea, es récordman mundial juvenil y está entre las 3 mejores del absoluto. Apenas pierde con la coreana, que tiene 260 de total, y Neisy marcó 255, o sea que estamos hablando que ella está en el top 3 del mundo. Si fueran las Olimpiadas hoy, ella sería 5 kilos. Ella sería bronce en este momento. Entonces, no, Neisy es el producto de un proceso de 8 años. 8 años de trabajo ininterrumpido, 8 años de planificación, 8 años de lucha, de llevarla a Neisy al altísimo rendimiento, y obviamente hay un valor agregado
que la formación de Neisy desde que entró en las pesas cuando tenía apenas 11 años hasta la fecha ha sido totalmente integral. A los 11 años entró. Sí, a los 11 años. Empezó en el gimnasio de tu padre, ¿no? En el único gimnasio en el que ella Shell. ha estado, en Shell Mera, en el gimnasio que lleva el nombre de mi padre. Ujú. ¿Por qué llegó ahí? ¿Vivía cerca? ¿La llamaron? Mm. ¿Entrenaba a alguien más? De hecho, en ese gimnasio ha habido muchos campeones sudamericanos, panamericanos de categorías inferiores, muchísimos. Y era es el gimnasio de la provincia de Pastaza más potente. Estuvo Jennifer Hernández, vicecampeona del mundo juvenil, estuvo Aaron Torres, muchos deportistas. Y hay un horario de entrenamiento que es a las 4 de la tarde en la que estaba virtualmente gran parte de la selección del Ecuador. Alto rendimiento. Alto rendimiento de la provincia de Pastaza, que de hecho siempre fue la provincia que tenía el mayor número de deportistas de la selección sub-17 y sub-20 del país. Entonces había un grupito selecto de deportistas que estaban bajo la dirección técnica de Walter y de mi padre. ¿Tú estabas en Venezuela? No, yo ya estabas por acá. No, ya aquí en Pichincha. Ya estabas en Pichincha. Aquí en Pichincha. Entonces, ¿qué pasa? Que Neisy, con su hermano mayor, que falleció lamentablemente, estaban en la ventana viendo el entrenamiento 2-3 días consecutivos, y Walter se da cuenta de esta situación y le invita a que entre al gimnasio. Eran niñitos de 11 y 13 años respectivamente, Neisy 11 y su hermano 12 y medio, ni siquiera tenía 13. Y les pregunta si les gustan las pesas, ellos dicen, no nos gusta, y se van corriendo. ¿Quién se acuerda de esto? ¿Quién cuenta esto? Mi hermano Walter, Neisy, todos los que estuvieron ahí. Entonces al siguiente día vuelven a estar en la ventanita ellos y mi hermano les vuelve a hacer entrar al gimnasio y le dicen, bueno, si no te gustan, ¿por qué estás viendo todos los días? Había ya mujeres también entrenando. Sí, claro. Ya, te digo, vicecampeona del mundo, Jennifer Hernández, estaban un montón de deportistas que fueron seleccionados del Ecuador, un montón. Ahí estuvo la primera medallista, la primera campeona panamericana por el Ecuador, que era Elena Gualinga, de origen shuar, una gran deportista. Ella es la primera medalla panamericana en levantamiento de pesas de mujeres para Ecuador. Sí. Había en categorías inferiores, sub-17, sub-20. O sea, habían un grupo de chicas muy buenas. Y salía de ahí gran parte de la selección del Ecuador. Entonces, ella vuelve a reiterar de que estaba viendo. Entonces mi hermano le dice, ¿quieren entrenar? No nos ha de dar permiso a mi mamá. Él dice, yo hablo con ella. Entonces les seduce, las traen a entrenar. Y definitivamente mi hermano y mi padre vieron que las condiciones económicas de ellos eran deplorables. Mi padre vivía exactamente a unos 50 metros del gimnasio, una casa muy grande, y se les preguntó si querían vivir en nuestra casa y que nosotros le íbamos a apoyar en todo lo que se pueda. Ellos estaban lejos del gimnasio, los chicos. Sí, lejos del gimnasio, y las condiciones de vida de ellos muy solo malas. Pasaban por siempre su propia curiosidad. Por la propia curiosidad. Entonces ellos aceptan, se llega a un arreglo, y Neisy y su hermano pasan a vivir en la casa de mis padres desde esa época hasta el día en que Neisy ya fue campeona del mundo en algunas ocasiones, hasta hace poco, y que ella ya, al mejorar su situación económica, decidió vivir aparte ya con sus recursos, pero se le dio obviamente estudios, secundaria, se le dio alimentación, se le dio todo lo que ella necesitaba para ser un deportista, aparte de también una gran formación integral cultural, una formación espiritual, y todo esto ha hecho de que el conjunto, si tienes un diamante como lo que es Neisy, como es Angie, y tienes una formación integral, puedes llegar muy lejos. Y obviamente yo creo que ella está predestinada ya a ser la primera medalla olímpica para el Ecuador en mujeres. ¿Por qué no termina quinta? ¿Cuál es el error o la novatada que le sucede en Río, no? Hay una de las normas, de las leyes del reglamento del levantamiento de pesas, que dice que si tú levantaste un peso y el momento en que te dan la orden de bajada, la pesa no pica 100% en 4x4 y cae fuera, pierdes el levantamiento. Ella, cuando hace el último intento, tiene un ligero desplazamiento hacia su derecha y no se percata de que la pesa en el lado derecha no iba a caer dentro de 4x4. Botó, picó en el filo de la plataforma, se fue fuera y perdió el quinto lugar por eso. Por la bajada. Por la bajada.
levantamiento hecho, 100% bueno. Estas cosas no deben suceder casi nunca, ¿o sí? No, sucede muchísimo, pero sucede que los deportistas hacen el levantamiento bien, pero caminan un poco y se les cae fuera. Claro, pero porque incluso no lo levantaron bien. No lo levantaron bien. No podían levantarlo y parte de en el caso de Neisy fue completo. Ya había terminado el ejercicio. Y le dan la orden de bajada. Suele suceder que en los deportistas de más experiencia te dan la orden de bajada y uno da un paso atrás o ligeramente se acomoda para que pique para 100% en la 4x4. Neisy, de la emoción, joven, de estar 17 años en una olimpiada, estar luchando por los primeros 5 o 4 lugares de las olimpiadas en 17 años, se emocionó, la botó y no se fijó que el disco pegó y topó afuera de la plataforma. Fue una partecita de la barra, hablemos que no fue toda la barra, fue una partecita. Puede haber quedado quinta, cuarta, quizás, quinta. Era quinto. Terminó siendo novena. No, séptima. Séptima y de diploma olímpico a los 17 años. Y quinta es mejor que séptimo. Increíble, era increíble. ¿Y a Tokio cómo llega? Mira, las pesas es un deporte predecible, hablemos. Como es un deporte de tiempos y marcas, las marcas determinan... Te alterarán una lesión quizás, ¿no? Cosas extradeportivas o un mal momento competitivo, una desconcentración y que pierdes, pero manejamos tiempos y marcas. Ella en este momento marcó 255 de total. 255. Incluso aquí en los Panamericanos gana con 255. Sí, 255. Ya. Antes de marcar 255, ella logró 260, si no me parece, o 259, cuando rompió el récord del mundo. O sea, sus marcas están cerca, estuvieron ya coqueteando con los 260. 260 es el total olímpico del ranking número 1, que es la coreana. Actual. Actual. En el anterior campeonato del mundo, en el que la coreana marca 260 y Neisy marcó algo más de 250 y ahora marcó 258 por ahí, ahora 255, en ese lapso de tiempo se han manejado esas marcas al top 3. O sea, son las marcas que están... No hay nada más. No hay nada más. Ahora, si tomamos en cuenta que en el año pasado se suspendieron a muchas deportistas por el tema del doping, que entraron deportistas de Bulgaria, de Kazajstán, de Rusia, de China. Ellas estaban levantando... No, estaban ahí. De hecho, son las estaba también una deportista egipcia muy buena que le ganó a Neisy con muy poquito, con un kilo, 2 kilos. O sea, todas están ahí. El tema es que ellas tuvieron una parada de 1 año de sanción. Neisy continuó. Eso es un punto a favor. ¿Por qué? Porque para Juegos Olímpicos tú no puedes competir si no tienes un récord de controles doping. Fíjate. Entonces tienes que tener, creo que 4 o 5 controles en el año en eventos importantes. Tienes que haber competido en un sinnúmero de eventos obligatorios por la International Weightlifting Federation. ¿Y qué les pudo haber pasado a las chicas del doping? ¿Alguna mala coincidencia? Porque a veces uno, hablando de dopaje, lo primero que piensa es en trampa, ¿no? Pero muchas veces no pasa por ahí, en algunas disciplinas en lo particular. Bueno, si tomamos en cuenta de que Rusia fue sancionada totalmente como país. Así es. Puede ser que estaba limpia, pero fue sancionado como país. Que no compitieron en las Olimpiadas. Entonces, incluso ni siquiera era el deportista, sino era el país. Por algunas disciplinas y por otros escándalos que se dieron. Sí. Lo mismo, bueno, el equipo kazajo, el equipo de Kazajistán, que fue dominante después de Rusia, dio todo el equipo positivo. Y todos dieron con una sustancia. La sustancia era una sustancia antigua que se había utilizado en el mundo del deporte hasta los años 60, 50. Impresionante. Era la de hidroclorometiltestosterón. Entonces, así como iban avanzando la ciencia del deporte, las ciencias médicas, la ciencia del dopaje y la ciencia de los borradores del doping, esta sustancia como que fue eliminada hablemos del libro, porque ya no se entró en desuso. Claro. Ya nadie era detectado con esto. ¿Por qué? Porque habían sustancias mucho más fuertes, mucho más del momento. Entonces parece que un deportista o alguien se arriesgó.
No, estaban usándola. Estaban usándola ya. Estaban usándola discriminadamente en Europa del Este y en Asia. Entonces parece que alguien hizo una denuncia que estaban volviendo a consumir de hidroclorometiltestosterona y deciden hacer un seguimiento a la sustancia nuevamente en los años 2008, 2010 y cae todo el equipo kazajo, uzbeco, el equipo búlgaro. Fue y producto de esto y de otros escándalos, mucha gente y suspendieron a países enteros. Claro. Y esto como que hizo que el deporte de las pesas y muchos deportes que se vieron involucrados en este escándalo, como que se nivelen. Que fue una gran ventaja para nosotros los países que estábamos desarrollándonos, porque no era que había una ventaja altísima en marcas, no, al contrario, estaban ahí. Pero parejos. Ahora está mucho más parejo. Y es así que tú ves deportistas de otras latitudes que están ganando campeonatos mundiales. Y entre ellos, obviamente, nuestro país, que viene con un crecimiento exponencial, con una escuela de primer nivel. Estamos ya luchando en los primeros lugares siempre a nivel de categorías inferiores. Tenemos algunos campeones, vicecampeones mundiales en diferentes categorías. Ahí está Angie Dajome. Desde hace unos 10 años atrás estuvo Ricardo Flores, el muchacho David Arroyo, que fue... Así es. Grandes deportistas. Entonces ya no es exclusivo de los países de Europa del Este y de Asia. Muchos deportistas, Colombia, que es potencia mundial, quizás está entre las 3 mejores del mundo ahora, y deportistas como Neisy, como Angie, como Alexandra, que se ha mantenido vigente por 20 años, y muchos más, o sea, nuestro deportista, bueno, mira, Tamara Salazar es increíble, la muchacha esta del Chota es increíble, en menos de 2 años, ¿cuánto ha crecido? Tomando en cuenta que ella era la segunda después de Neisy, cambió de categoría y ahora hizo mucho más marca que Neisy en el envión, estuvo intentando 150 kilogramos. Qué mejor hacerlo, a veces cambiar de categoría para no toparse con Neisy, ¿no? No solamente lo hacen en Ecuador, sino lo hacen en todo el mundo. En todo el mundo. Cambian de categoría porque saben que Neisy es la marca difícil de superar. Exactamente, ¿qué es lo que sucede con muchos deportistas que son muy fuertes en su categoría? Entonces, se da mucho en los jóvenes. Neisy venía ganando todo desde la categoría más chiquita de mujeres. Ganó todo, absolutamente todo. Tiene récords nacionales de todas las categorías. Récords sudamericanos de todas las categorías. Entonces llega un momento en que se da el stop de crecimiento en talla y se da el stop de crecimiento en músculo. Entonces ya todo el mundo dice, no, Neisy de aquí no va a pasar más, ya no va a crecer. Ya se le acabó su evolución, su crecimiento. Entonces, y se va a mantener en esas ese marcas. Peso. Y como es intratable y tiene unas marcas brutales, dicen, quedarse aquí, despropósito. Yo estoy creciendo, soy joven, Tamara venía atrás, un poquito más alta. Entonces, ¿para qué ella sacrificar y mantenerse en un peso en el donde le iba a costar muelas ganarle? Entonces, en la próxima va a ser la reina yo, y eso es lo que hizo. Cambió de categoría, subió 2 categorías más y está cómoda ahí, ganando, luchando con las mejores. Entonces lo mismo hacen colombianas, hacen peruanas. Exactamente, todas las colombianas, por ejemplo, la muchacha, la que dolió, le tiene que haber dolido muchísimo a Lady Solís, campeona del mundo, todo, y quedarse con 4º lugar porque perdió con la mexicana jovencita y perdió también con la canadiense, y ella no logró, norteamericana, ella quedó 4º lugar después de haber sido la que ganó los juegos anteriores, que le ganó a Neisy, porque ve la evolución. Entonces ya dice, ella tiene 2 opciones. Me subo, ya no me toca pelear con una, me toca pelear con 3. Con 3 más, claro, y más jovencitas. O me voy arriba, como ya más veterana, yo pienso que va a pensar lo más lógico ir a subir un poco más de peso para poder muscular y poder levantar más. Son estrategias que también tienen mucho que ver con el entrenador y también con la voluntad del deportista de si continúas o no. Y el momento del deporte. Exactamente. Muchos deportistas cuando ya, como el caso de Lady Solís, que yo calculo que Lady Solís debe estar ya pensando en las Olimpiadas, retirarse. Ya luchar con muchachas de 19, 20 años y que te den duro 3, ya es como que doloroso, ¿no? Ya empiezas a decir, bueno, los años me están pegando, Lady debe estar por los 30 y algo. Voy a subir un poquito de peso. Sí, o ya me retiro, porque ya mi época se acabó. Finalmente, José, Neisy trabaja particularmente en Ecuador, en Shell, ¿no? Es su campamento más importante. Hace algunos periodos también en Rusia, ¿no? Y lo mismo que en Estados Unidos.
lo que de una u otra forma también la blindará de este tipo de medidas que muchas veces se dan, como tú dices, en contra de las delegaciones, de los deportistas, de los países. Y hace también un campamento en Aruba, donde está Walter, tu hermano, como entrenador de la selección. Sí. Ese es un poco el circuito que tiene previo a llegar a Tokio. Sí, definitivamente Rusia, para nosotros, para mí en lo personal, para Boris, para Walter, era nuestra segunda casa. Primero, nuestro entrenador es ruso. Fue ruso es el mismo de y Neisy, es el ¿no? mismo de Neisy. Conocemos las bases de Rusia, que son increíbles, donde uno va virtualmente a mejorar. Entonces es la mejor base de entrenamiento, siempre para mí fue Rusia. Ni siquiera solamente con rusos, deben llegar atletas de Sí, de todo el llegan planeta. yo cuando entrenaba ahí, llegaban chicos de Tailandia, de China, aparte de deportistas de las ex repúblicas soviéticas, Claro. que hacen base, armenios, ucranianos, kazajos. Entonces es un nivel impresionante. Primero, si vemos el equipo ruso femenino, es de lo más fuerte junto con lo de China y de Colombia. Entonces, Neisy le gusta mucho también entrenar ahora en la base de Colombia de Cali, en donde están 2 medallistas olímpicas. O sea, siempre te buscas en dónde está lo mejor de lo mejor. Claro, ¿dónde van a estar incluso en esos periodos? Tal en vez, esos ¿no? periodos. Ahora, usamos Rusia cuando los eventos son en Europa, En Europa. o en Asia, por la comodidad del cambio horario. Del desplazamiento. Se utiliza Estados Unidos, Colombia o Aruba cuando los eventos son en el continente americano. Entonces, si las condiciones climáticas de frío o de altura van a estar parecidas, tratamos de que ella entrene acá en Shell y acá en Quito. A veces viene a hacer semanas de entrenamiento en la Universidad de San Francisco de Quito, que es en donde yo trabajo. Ujú. Entonces buscamos siempre que técnicamente sea lo adecuado. No es cuestión de que me voy a Estados Unidos porque me gusta estar en Estados Unidos, no. No, claro. Buscar condiciones, De temperaturas, acuerdo a la competición. alturas y usos horarios. Entonces siempre Rusia va a ser nuestra base, fue mi base durante cerca de 8 años. Yo hice bases de entrenamiento siempre cuando competía en los eventos que estaban en Europa o en Asia, mi base era Rusia. Cuando competimos en Grecia, competimos en Finlandia, en Polonia, en China, mi base fue Rusia. Cuando mis competencias eran acá en América, yo tuve 2 bases siempre, Quito, que era mi base principal, y yo entrenaba muchísimo en La Habana, en el Centro de Alto Rendimiento de La Habana, que de hecho también Neisy alguna vez hizo base en Cuba, pero ahora las condiciones logísticas de Cuba están deplorables, no hay pesas de calidad, los gimnasios están destruidos. Entonces ya no es una base. No tiene las condiciones que tenían en la época. En tu época, en mi al época, menos, que eran en los las 90s. mejores bases de entrenamiento, eran las de Cuba. Entonces se utiliza mucho las bases de Norteamérica, la de Colombia, que es muy buena, y obviamente el gimnasio de la Federación Arubense. Si tomamos en cuenta que Cuba es un país de 25,000 habitantes y el país es una isla tan pequeña, es un gimnasio hermoso. Yo estuve recién ahí hace 3-4 meses, perdón, en marzo, un poquito más, y estuve compitiendo en un Panamericano de Masters en Aruba. El gimnasio es lindísimo, las condiciones son preciosas, el clima es maravilloso. Entonces Neisy también le gusta estar cómoda, y eso es lo que se busca, su tranquilidad mental, que ella se sienta cómoda, se sienta segura, y obviamente si tiene que entrenar en Aruba, pues va a Aruba. Aparte de eso tiene su entrenador formativo, y Walter y Alexis y yo y todas las personas que hicimos la primera escuela aquí con Alexis, somos como una familia, o sea, ya nos llevamos súper bien. Entonces Neisy se siente cómoda en ese círculo. Y eso fue lo que nosotros de una u otra forma hemos luchado desde hace muchos años con Neisy, de que no se la lleve a concentrar en Guayaquil y que se le cambie su entrenador, su estructura, porque ella está adaptada a nuestra estructura. Y está en el oriente, ¿no? Así, está en su casa. Muchas gracias por todas estas experiencias, estos conceptos, este resumen de lo que ha sido buena parte de la evolución del levantamiento de pesas en el país. Quizás el deporte más importante que hemos tenido en los Juegos, sobre todo por la consecución permanente de medallas. Y tenemos por supuesto a Neisy, que quizás está entre el top 5 de los mejores deportistas, cada quien en su disciplina en el país, y que son las cartas más importantes para los Juegos de Tokio.
ganar una medalla, sí, tal vez, pero sobre todo es el antecedente del deportista que llega a esos Juegos Olímpicos, como tú mismo dices, entre las 2 mejores marcas en el mundo, y eso dice bastante del trabajo que se está desarrollando aquí. Un trabajo sembrado por ustedes, sembrado por Alexis Ignatov, por Boris. ¿Qué es de la vida de Boris? ¿Dónde está ahora? Es una buena noticia. Boris estuvo trabajando en Moscú hasta hace poco. ¿Ya? Y en diciembre lo contrató la Federación Colombiana y ahora es el entrenador del equipo nacional colombiano juvenil. Está en Colombia. Está en Colombia, está en Cali, en el equipo, lo tenemos cerca. Y quizás, ¿no? Mi hermano Walter, mi padre, Boris, Alexis, yo, toda la vida hemos tenido un sueño de que ese equipo que fuimos de deportistas y que ahora somos entrenadores calificados. Los mejores equipos mejores en el Panamericano por equipos, ¿no? Así es, algún día podernos juntar todos nuevamente, pero para dirigir la selección del Ecuador. Alexis lo demostró desde hace muchísimo tiempo atrás, ya más de 20 años vigente. Está Boris ahora con la selección colombiana, mi hermano Walter, que con Neisy y algunos deportistas ha sacado grandes deportistas. Estoy yo, que aquí en Pichincha también tuve los mejores deportistas de Pichincha, una gran selección. Está Luis López Portilla, que después de haber trabajado con nosotros, con Alexandra Escobar aquí en Pichincha, y que logramos junto con Alexis tener un equipo poderoso en los años 90, ahora es el entrenador de un deportista olímpico, medallista olímpico, como es el levantador olímpico brasileño, que también fue la primera medalla olímpica en pesas de toda la historia, Reis, el deportista Sergio Reis. Antes de eso, Luis López Portilla estuvo manejando el equipo olímpico chileno. O sea, entonces es la élite deberíamos claro, como país pensar a futuro, tener esa estructura que ya se dio acá en Pichincha hace mucho tiempo. ¿Por qué no juntar todos estos grandes entrenadores, conocedores no solo de las pesas, sino que con experiencia olímpica? Y aprovechar el gran momento de los deportistas, además. Y si tienes un material humano, tienes 15, 20 muchachos de edades comprendidas entre los 17 a los 21 años, que están ganando medallas panamericanas y mundiales por montones, es la hora de tomarle, pienso yo, debería darse ya esto. Como hizo Colombia hace 20, 25 años atrás, que cogió los 10 de oro de Colombia, y empezaron un proceso que tiene más de 20 años, casi 30, y que ese es el fruto de ese primer proceso colombiano. Ya debería empezar en Ecuador. ¿Cuáles son los deportes hegemónicos? Poner atención a un deporte como las pesas, cambiar la estructura y poner una verdadera selección y verdaderos seleccionadores que han hecho trabajo callados en sus provincias, desde una óptica diferente, con una escuela diferente, y aprovechar y tener una verdadera selección, juntando las piezas claves que sí hay en este país, y que lamentablemente, lo digo así, que tengamos al uno dirigiendo a Chile, el otro dirigiendo en Colombia, el otro dirigiendo en Aruba, cuando podríamos tenerlos a todos juntos en un solo equipo multidisciplinario de primer nivel, y podríamos tener los mejores deportistas para un futuro de nuestro país. Gracias, José. Me ponen la musiquita, terminamos ya el programa. José Llerena, el análisis del levantamiento de pesas y las medallas conseguidas por nuestros históricos atletas en esta disciplina, y la última, por supuesto, de Neisy Gómez en los Juegos Panamericanos, que ha sido el tema y sigue siendo el tema del momento. Universal Deportes.